Vamos a esperar unos minutitos Hola, buenas noches. para que vayan entrando algunos papás. Vamos a esperar un par de minutitos y estamos con ustedes. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Agradecemos de corazón que estén todos aquí presentes con nosotros. Les vamos a platicar un poquito. Hoy nos acompaña y tenemos pues el agradecimiento de que esté aquí con nosotros y el gusto de compartir con ustedes que está con nosotros Marcela Meroño, que es una eh, persona en la que el colegio confía mucho en todo su conocimiento, en toda su experiencia. Perdón, les voy a platicar brevemente de ella. Marcela Meroño es licenciada en Relaciones Industriales. Ella estudió en la NAHUAC, tiene una maestría en Educación Familiar y una especialización en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene otra especialización en psicometría en Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, certificada en coaching ejecutivo y de vida por Master Coach y certificación en PNL avanzado, coach de pérdidas y tanatóloga. Como saben, esta es nuestro enfoque de esta noche. Como podemos ver, Marcela puede orientarnos en muchas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar en la parte de la pérdida y de la tanatología. También fue directora de recursos humanos para Latinoamérica de la empresa europea Escador Riverland, consultora de empresas, reconocida experta en cazatalentos y gran emprendedora. Entonces, como pueden ver, me parece que Marce nos puede ayudar mucho en toda esta información que estamos todos necesitando y le agradecemos mucho su presencia. Bueno, nuevamente agradeciendo mucho que todos estemos aquí interesados sobre todo en generar, en que todos tengamos una capacidad necesaria para comprender un tema que para todos puede tener diferentes sentidos, diferentes caminos. Creo que es muy importante tener la capacidad necesaria para dar aliento, para dar una respuesta en una situación de muerte, de ausencia, de duelo. Y justamente por eso necesitamos una orientación y un apoyo para poder ayudarnos entre todos y sobre todo para poder ayudar a nuestras familias y ayudar a nuestros alumnos. Entonces, justamente por eso pedimos la ayuda de Marce. Marce va a llevar una breve presentación y nosotros vamos a abrir preguntas, ¿no? El que quiera hacerlo de forma personal, levanta su manita usando el emoji del Zoom de la manita, y quien prefiera hacerlo por el chat, vamos a ir tomando el registro de sus preguntas para que Marce nos haga el favor de poderlas contestar. Entonces, adelante Marce y bienvenida nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias, Vero, y muchas gracias a todos por su tiempo. Me da mucho gusto estar aquí y les voy a compartir pantalla para que podamos arrancar el tema, si les parece bien. Un segundito. Si me pudieran hacer favor de comentar cuando la vean para que yo sepa que ya la están viendo. Todavía no la vemos, Marce. Todavía no se ve. No, ahí ya empieza, ya está Ya se por ve, empezar. perfecto. Ahí está, muchísimas Entonces, gracias. no, de qué. A ver, déjenme, creo que no se ve en grande, ¿verdad? Quiero que se vea. Eh, creo que ahí viene, ya está. Ok. Bueno, vamos a dirigirlo específicamente como manejo del duelo en la pubertad, aunque yo me fui un poquito más amplia desde niños hasta jovencitos, pero bueno, lo vamos platicando a ver cómo lo ven. No sé si para todos sea muy común la palabra tanatología, comentarles que es una disciplina científica que se encarga de encontrarle sentido a todo este proceso de la muerte, sus ritos y sus significados, con la idea de vivir más en plenitud, ¿no? Yo sé que de entrada la palabra a veces como que no sé, puede ser incómoda, nos puede dar miedo, nos puede doler la panza. Entonces, quisiera empezar pidiéndoles que hagamos una respiración profunda. Sé que hay personas que simplemente con el hecho de oír la palabra muerte nos
pues nos vienen muchas emociones y es normal. Yo les propongo aquí esta respiración que es un poquito al revés de lo que siempre hacemos. En vez de tomar aire y sumir el estómago, es al revés. Tomamos aire y sacamos el estómago. Es nada más para reducir el estrés y aquí se las dejo. Si en algún momento de la plática se llegan a sentir incómodos, vale la pena respirar profundo para que lo podamos manejar. Sé que no son temas fáciles, pero son importantes y creo que hoy con la pandemia, por ejemplo, hemos visto cómo se nos ha puesto el tema de la muerte de frente, ¿no? Y a lo mejor no lo habíamos querido ver, hablar, tocar y pues decíamos muchas cosas y como que si no lo tocáramos no nos alcanza, pero sabemos que sí pasa, que sí va a pasar y que es importante tener una filosofía de vida y de muerte para poder afrontar todo lo que nos pasa y más hoy en día, ¿no? Con toda esta situación. Fíjense que el duelo es, como todos sabemos, un proceso que viene posterior a la pérdida. Y la pérdida no nada más es el fallecimiento de una persona, por supuesto que es, como le decimos, la pérdida mayor, pero hay muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida, desde una mudanza, la pérdida de una mascota, la pérdida de un empleo, que hoy también con esta pandemia ha sido muy recurrente, las pérdidas que tienen que ver con nuestra parte de edad, ¿no? De repente ya no veo bien o simplemente dejé las niñas y soy adolescente y los chavos pasan por una especie de duelo, una separación, un divorcio, en fin, hay una serie de pérdidas que desencadenan este proceso que se llama duelo. ¿Y qué es el duelo? Es como manejar las emociones dentro de un carrito de la montaña rusa. La verdad es que se sienten las emociones a todo lo que va y hay días que estamos diciendo que estamos bien y hay días siguientes que nos podemos sentir muy mal, que nunca nos vamos para atrás. Es un proceso y es parte de, ¿no? Estas subidas y bajadas. Saber que estos procesos nos sanan es lo que creo que nos puede dar como esta parte de tranquilidad y paz cuando hay tanto dolor. En consulta me dicen mucho qué podemos hacer para que esto pase más rápido o para que no duela tanto. Y pues la mala noticia es que no hay duelos express, no hay vacuna contra el dolor ni ningún medicamento. Hay que transitarlo, vivirlo, sabiendo que la tristeza y el dolor nos fortalece. Yo creo que hemos tenido todos experiencias de pérdidas y de dolor donde podemos salir más fuertes. Entonces, no es que siempre salgamos más fuertes, pero si decidimos hacerlo, es posible. Saber también que el duelo es un proceso normal, ¿no? Que nos vamos a que sentirse mal está bien, ¿no? Es que es normal, es un proceso interno y es muy personal. No hay dos duelos iguales, aunque perdamos los dos al mismo papá o al mismo abuelito, cada persona tiene recursos diferentes, su vínculo es diferente, entonces no hay duelos iguales. Por eso no hay recetas como de cocina para saber cómo hacerlo. Importante comentar cómo lo viven los niños y los adolescentes. En la infancia y en la adolescencia se define cómo vamos a enfrentar las pérdidas a lo largo de nuestra vida. Al tener las primeras pérdidas hay una cosa que se llama mito fundante, que es como la primera pérdida que tenemos y que nos dice cómo lo vamos a vivir. Si ustedes se acuerdan cuál fue la primera pérdida fuerte que tuvieron, de repente por ejemplo, yo les comparto, falleció mi abuelito y yo veía que mi mamá se escondía para llorar. Yo estaba en primaria y no entendía bien qué pasaba, nunca nos explicaron nada. Y entonces desde ahí tú te relacionas con decir, ok, si estás triste, mejor te escondes, ¿no? Que la gente no te vea. Entonces, muy importante cómo manejamos nosotros los adultos nuestros duelos cuando también son los duelos de nuestros hijos. Es el momento de que ellos puedan aprender muchísimas cosas. Y para tranquilidad de todos, creo que es importante saber que los duelos infantiles en su gran mayoría no se complican. Nos complicamos mucho más los adultos con toda esta parte de pensamientos que tenemos, expectativas, preguntas que nos hacemos. Al estar ellos en esta etapa de desarrollo, la mayoría de las veces no tienen por qué ser complicados. Pensamos que porque son pequeños no van a entender y entonces mejor no les explicamos o mejor no les decimos y lo único que sucede es que empiezan a hacer sus propias conjeturas y desde un lugar donde les puede dar mucho miedo. Entonces sí hay que hablar con ellos. También me preguntan mucho cuándo. Ya, ¿no? Entre más chiquitos, mucho mejor. Si hay alguna persona que por la pérdida que está viviendo no puede o no quiere o no se siente en el momento con las bases sólidas para poder enfrentar esto, vale la pena pedir ayuda y que los puedan acompañar, por lo que les digo que es como se define
el resto del manejo de las pérdidas a lo largo de la vida. Y les puse aquí más o menos por edades, digo, no nos da mucho tiempo, pero para ser un poquito más general, les cuento, antes de los 3 años, los niños viven igual que la mamá se vaya al súper a que pueda fallecer. No tienen esta idea de temporalidad, entonces lo que ellos tienen es una sensación de abandono y una angustia de separación. Y hay que entender entonces las palabras que se van a utilizar en esa etapa. A partir de entre 3 y 7 años, podemos ayudarnos mucho de cuentos, porque los niños tienen esta fantasía donde en los videojuegos o en las caricaturas la gente se muere, pero luego se paran, ¿no? Entonces tienen más vidas y estas cosas que no les queda muy claro el para siempre. Sí saben que se pueden morir, pero no entienden que es para siempre. Ya entre 8 y 9 años, los niños empiezan a tener una alta conciencia de justicia y de injusticia. Hablan mucho de esa palabra, ¿no? Entonces aquí es bien importante que no expresemos que la muerte es injusta, por ejemplo, ¿no? O estas frases que usamos de que la muerte de los justos y por qué es un castigo, estas cosas porque los niños sí lo empiezan a relacionar ahí. A partir de los 10 años hay muchas más semejanzas al duelo de los adultos. No quiere decir que sea igual, porque un niño de 10 años sigue siendo un niño, que empieza a tener esta parte de pubertad y que necesita el acompañamiento cercano de un adulto con él, pero sí va a vivir las etapas del duelo. Y hay pues, muchas filosofías, ¿no? Al respecto de cómo vivir el duelo. En México la que más se usa es la de Elizabeth Kubler-Ross, que fue una psiquiatra suiza y marca 5, ¿no? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Es muy importante saber que estas etapas no son lineales, no quiere decir que vas a pasar por la primera, luego la segunda, la tercera, no funciona así. Puedes incluso estar como intercalados, de repente sentir esta parte de negación o shock que no lo puedes creer y ese mismo día o a los 3 días sentirte sumamente triste, pero después muy enojado y después regresas a sentir que esto no puede estar pasando. No sé si le sucedió en la pandemia, ¿no? Que de repente pasaban los meses y decías, no, esto no está pasando, ¿no? Como que seguíamos a veces en el shock. Y después, la buena noticia es que cuando llega uno a la aceptación, ahí sí ya no hay para atrás, ¿no? No quiere decir que la aceptación nos haya gustado lo que sucedió. Simplemente quiere decir que ya entendimos que sucedió y que lo estamos adaptando a nuestra vida en ese momento. Yo sé que son temas complicados y que estamos yendo rápido por el tiempo, pero espero que más adelante podamos hacerlo con más calma. ¿Qué sí ayuda cuando tenemos una pérdida y están los niños sufriéndola? También que hoy ha pasado mucho también con la pandemia, las pérdidas en familia. Entonces, a la hora que toda la familia está en duelo, empezamos a tener problemas también entre nosotros, porque a lo mejor una persona está en su etapa de ira y otra está muy triste y a lo mejor otra persona sigue en shock y entonces le puede molestar que uno se ría y entonces empiezan a haber estos problemas porque no estamos, aunque seamos de la misma familia, en el mismo momento del duelo. ¿Qué sí ayuda con los niños? Que sigan sus rutinas. Es muy importante que sientan que hay algo certero o seguro cuando acaban de darse cuenta que en la vida no hay cosas aseguradas, ¿no? Los adultos lo sabemos a veces un poquito más, tratamos de pensar que no es así, pero a los niños las rutinas y los horarios, incluso los límites amorosos, lo necesitan y les ayuda muchísimo. Fomentar que hagan ejercicio todos los días, sobre todo si es una pérdida importante para ellos. Sé que no les van a dar ganas, a lo mejor no va a ser lo mismo que siempre hacían, pero salir, por ejemplo, a caminar con ellos, a que jueguen con su mascota, a que brinquen, se cansen, sudan, es una forma de sacar lo que a veces no pueden decir con palabras. Hablar del tema es importante. A veces ya mejor no le mencionamos nada de lo que está pasando y lo único que sucede es, dicen, bueno, entonces si alguien se muere, lo olvidan y ya no hablamos de él. Entonces es importante hablar el tema, respondiendo a sus preguntas, no adelantarnos a cosas que no sabemos si están en su cabeza, pero sí hablar el tema. Permitirles a los niños y jóvenes que expresen su dolor. Lo que pasa es que es incómodo a veces acompañar a los niños y perdón que sea así como clarita, a veces la tanatología dicen que es contracultura porque son frases rudas, pero es que el tema es fuerte. Y no es fácil porque los niños no siempre van a estar tristes, sino pueden estar muy enojados, muy berrinchudos, pueden aventar cosas, pueden tener miedos en la noche. Entonces,
pues podemos estar sorprendidos, pero es parte del duelo y va a pasar. Y que nosotros sepamos que va a pasar y que todo esto es parte de su proceso de sanación, nos puede ayudar a tener más paciencia. No ocultar su dolor. ¿Se acuerdan que yo les decía que mi mamá se escondía para llorar? Si hay que llorar enfrente de los niños, está bien, no pasa nada. Lo que no podemos pasarles es nuestros miedos, que esos son nuestros, ¿no? Lo que estamos pensando y lo que creemos, esta parte más grande creo que la podemos medir un poquito dependiendo de las edades de nuestros niños. Dejarles siempre bien claro que no es su culpa. Me dicen, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Obviamente no van a pensar que es su culpa. A veces los niños tienen este pensamiento de que si no obedecieron o que si no hicieron las cosas, y depende de las creencias de cada uno, pueden suceder otras cosas. Entonces es importante dejar claro siempre que cuando hay una muerte no es culpa de nadie, simplemente sucedió. Y tener paciencia porque puede haber regresiones en las etapas de desarrollo. Niños que a lo mejor ya no hablaban como bebés y empiezan a hablar otra vez como bebés, incluso en el control de esfínteres y cosas que ya habían superado en la etapa evolutiva y que van a volver a retomar. Solamente otra vez es cuestión de que pase el duelo. Que recomiendo muchísimo que no les digamos que se ha ido alguien, la persona que falleció, a un viaje largo. Es algo que les dicen mucho a los niños, entonces les empieza a dar muchísimo miedo que sus papás les vuelvan a decir que van a hacer un viaje. Dios, el universo, quien ustedes quieran decirles, así lo quiso. Y ahí empezamos a tener un problema con esta persona o esta imagen que de repente me quita lo que yo quiero y entonces los podemos confundir. Se quedó dormido, lo usan muchísimo y ni les digo después, pues no se quieren ir a dormir los niños o les da mucho miedo que se duerman sus papás o que se queden dormidos los abuelitos porque no saben qué va a suceder. Y esta frase que les gusta mucho, que tradicionalmente la decimos, te está viendo, te está cuidando desde el cielo, que además todas las decimos con la mejor intención, por supuesto, y desde el amor, ¿no? Pero que a los niños con esta imaginación pueden decir, si me está viendo todo el tiempo, qué horror, ¿no? Qué miedo, yo quiero ir al baño, no me quiero sentir así acosado y si me está viendo, ¿por qué no me habla? ¿No? Entonces, acordarnos de la etapa y la edad que puede ser muy confuso para ellos este tipo de frases. ¿Qué es normal para saber qué están viviendo nuestros niños? Que se sientan confundidos, tristes, enojados, pueden estar de muy mal humor o pueden estar de repente como si nada. Y a mí no me pasó nada, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente y los adolescentes muchas veces pueden contestar así. Y pasan a lo mejor 2 o 3 meses y es cuando les puede venir un bajón importante. Nos gustaría como papás protegerlos, ¿no? Los que somos papás siempre quisiéramos meter a nuestros hijos en una burbuja y que no les pasara nada, pero entender que la tristeza está bien sentirla y que nos cura. ¿Se acuerdan seguramente de la película esta de Intensamente? Vale la pena volverla a ver, porque a veces tenemos a la tristeza como en un mal concepto y a veces esa tristeza es la que te permite pues tomar acción, sanar y conocerte. Entonces, acompañemos a nuestros niños desde el amor y sin tanto miedo. No nos gusta, por supuesto, no nos gusta ver sufrir a nadie. Recordar en estos momentos que somos más que un cuerpo, ¿no? En la escuela sé que hablan mucho de mindfulness y del ser interior y es el momento donde todo cuadra, donde todo tiene sentido. O sea, todo lo que me han venido diciendo cuando hay una situación así, voy pudiendo embonar las cosas. Creo que también es bien importante para poder acompañar a nuestros niños y alumnos es tener primero nosotros bien claro, como les decía al principio, nuestra propia filosofía de vida y de muerte. Creo que esta pandemia nos agarró en una situación donde les digo, creo que no hemos querido tocar el tema. Entonces, bueno, hoy es buen momento para en familia tener claro qué creemos, qué pensamos. Y si no lo tenemos claro, es momento de investigar, de platicarlo, de tomar un taller para poder vivir mejor, ¿no? Desde un lugar donde hay una filosofía de vida y de muerte que al final son la misma cosa. Explicarle a los niños y a los jóvenes que está bien lo que sienten. Ustedes saben que en el duelo de repente uno se puede sentir que se está volviendo loco, que no vas a poder con este dolor, que es muy grande. Entonces decirles, es normal y va a pasar. Eso es bien importante, que no se sientan como indefensos o que algo les está pasando muy grave, ¿no? Y que vas a estar acompañándolos a la medida de tus posibilidades. Estas frases de yo nunca te voy a dejar o a mí nunca me va a pasar, tampoco son muy recomendables porque sabemos que no las podemos cumplir, pero sí les podemos decir, te estaré acompañando en tu proceso todo lo que yo pueda, ¿no?
y ayudarlos a que a la persona que perdieron no la tienen que olvidar. Solamente la tienen que mudar a un lugar diferente, que en este momento es el corazón. Y para mudarla hay que pasar ese proceso que se llama duelo. Hay que enojarnos, hay que llorar, hay que preocuparnos y no entender un poco qué pasa, reflexionar y después ya lo acomodamos y podemos sentir otra vez a esa persona cerquita. Porque al principio de la pérdida la empezamos a sentir muy lejos y eso es lo que nos da mucha angustia. Que sí ayuda mucho, por ejemplo, el manejo en grupos, ¿no? Que es un poco lo que sé que hacen ustedes en la escuela. Mucho de dibujar, escribir, cantar, bailar, llorar. Pegarle una almohada si están muy enojados está bien, permitirles gritar está bien. Lo que no es muy sano es que se queden con las emociones aquí, ¿no? Que las saquen, que las expresen desde un lugar de respeto y de un lugar de autocuidado, pero que saquen para que las puedan sanar. Enseñarles también que después de esta explosión de emoción, sea lo que sea, puedan regularse otra vez con los ejercicios de respiración. Recomendarles que siempre se mantengan con una hidratación adecuada. Las lágrimas deshidratan y hay niños que lloran muchísimo, hay adultos también, hay otros que no tanto, pero es importante mantenernos bien hidratados, descansar lo más posible y que jueguen. ¿Cómo que van a jugar si estamos pasando una situación así? Claro, los niños necesitan jugar, necesitan despejar su mente un rato y hasta luego los adolescentes quieren volver a jugar cosas, juegos de mesa, cualquier cosa que los haga distraer un poquito, que no le faltamos el respeto a nadie con pasarla bien, con reírnos, porque estamos aquí y estamos vivos y hay que seguir. Entonces, parte de cómo enseñarles es eso, permitirles que se puedan distraer un ratito, ¿no? Lo que hacemos a lo mejor los adultos con el trabajo, la cocinada, las responsabilidades e incluso las redes sociales. Y estos niños necesitan también ese espacio. Uh-huh. ¿Qué manifestaciones podemos ver en nuestros niños? Puede haber físicas, emocionales, cognitivas. No quiere decir que van a presentarse todas, por supuesto, no es para asustar a nadie. Al contrario, es nada más para ver que si algo de esto pasa, está bien, ¿no? Bueno, no está bien, pero es normal y va a sanar, ¿no? Dolores de estómago y de cabeza pasa mucho. La falta de energía. Se sienten sin ganas de hacer nada y eso se nos puede hacer súper extraño como papás. Por eso es importante decir, ok, lo que está pasando es que te sientes triste por lo que pasó. Ayudarlos a entender qué es eso que sienten y dónde está la emoción. Puede haber muchas alteraciones en el sueño, sobre todo si alguien les hizo algún comentario de estos como que el ser querido se durmió. Puede ser que no se puedan dormir o que se despierten con pesadillas. Y como les decía, puede haber regresión en el control de esfínteres. Incluso en adolescentes. No es lo más común, pero sí pasa. Pueden sentirse con tristeza, con miedo, con rabia, con culpa, como yo les decía, y con mucha ansiedad. Aquí estar muy pendientes de que no se comen las uñas, de que estén comiendo bien, de no darles cosas demasiado condimentadas o demasiado grasosas en la noche para que les caiga bien, porque hasta el estómago está mal, ¿no? Cuando uno está en duelo, todo nos puede caer pesado. Platicar mucho con ellos de qué están pensando. Es un momento donde pueden venir fantasías catastróficas, donde se nos olvida todo. Si a nosotros como adultos empezamos con olvidos porque tenemos la cabeza en otro lado y no estamos descansando bien y nos puede costar trabajo concentrarnos. Es importante saberlo porque esto puede ser durante una etapa más larga y que lo sepan en la escuela y que lo sepan en casa para no estar diciéndole al niño, pero pon atención, a ver, ¿qué está pasando? ¿Te está costando trabajo concentrarte? ¿Cómo te puedo ayudar? Hacemos una lista, ponemos un recordatorio, te aviso yo, ya no lo hacía, no revisaba tus tareas, pero ahorita necesitas este acompañamiento cariñoso una temporada en lo que regresamos a estar mejor, ¿no? Pueden tener mucho miedo a otra pérdida. Si esto pasó, ¿por qué no le va a pasar a alguien más? Entonces es importante también desde ahí platicarlo. Puede haber berrinches y otra vez hasta en adolescentes. Están muy enojados con todo y con todos. Entonces esta parte de explosión de emociones, les digo, es muy cansado para los papás, pero es saber que ahí está y que es normal. Puede haber un retraimiento emocional, a lo mejor alguien que hablaba mucho de repente no habla o al revés. Puede haber una dependencia excesiva, que no se quieran despegar de sus papás o de sus mises o de alguien que para ellos es cercana o al contrario, quererse desapegar para no volver a sentir este dolor.
Y entonces, si ya no te tengo tan cerca, no me va a doler si te pasa algo. Entonces, por eso es importante saber dónde está la cabeza de nuestros chiquitos para poderlos ir acompañando en nuestros procesos y saber que todo esto es normal y va a pasar. ¿Qué es algo muy, bueno, a mí me gusta sugerir? Es esta parte de hacer un rincón de amor, donde en vez de tener como pues más que un altar o un lugar así, poner un rincón donde podamos estar recordando a nuestro ser querido, donde se valga contarles anécdotas más chistosas y reírnos, donde se valga también llorar, dejar cartas, dibujos, ponerle globos, florecitas, lo que nosotros queramos, pero hablarle como un rincón de amor, ¿no? Y puede ser en la escuela, en la casa de los abuelos, donde cada familia lo decida. Y funciona muy bien el Rincón del Amor, porque ellos saben que es un espacio donde se vale llorar y se vale poner una foto o poner un juego de algo que nos gustaba compartir, y entonces es volver a sentir a mi ser querido cerquita y está muy bien. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una pérdida muy cercana? ¿Con qué nos quedamos? La tanatología lo que nos invita es a vivir, ¿no? A vivir mejor, a vivir bien, a disfrutar lo que sí tenemos hoy, a besar y besar más, abrazar más, ¿no? Y a este concepto que sabemos que es raro, pero a vivir despedidos. ¿Y qué es esto? Decir todos los te quiero, todos los perdón y todos los gracias que tengamos que decir. No dejar para después, llevo ya un mes sin hablar con mi hermana, con mi vecina, con el tío, y estamos dejando todo para después y no sabemos qué va a pasar con ese después. Creo que hoy hemos aprendido mucho de eso con la pandemia. No sabíamos que no nos íbamos a poder abrazar en tanto tiempo. Entonces, a vivir, ¿no? Cuando pasan estas cosas, creo que es momento de, bueno, pues recalculando, como dicen, y ver cómo queremos vivir lo que sea que nos quede. Y otra vez, no desde el miedo, sino desde el amor y desde la vida, donde podamos tener un concepto de muerte más amigable, más amoroso, no esta situación que viene y te quita su ser querido, sino como parte normal, como parte de la vida, como lo que va a pasar y que nos pasa a todos, y todos nacimos y todos estamos aquí, buenos, malos, y gracias al nacimiento estamos aquí, porque algo que nos pasa a todos como la muerte sería algo tan malo, ¿no? Creo que es como estos momentos de reflexionar y bueno, la invitación a disfrutar, agradecer y que podamos sanar como comunidad. Creo que después de esto que nos ha pasado, hay muchas personas que van a salir muy, muy lastimadas, han perdido muchos seres queridos, y no todo el mundo va a salir habiendo aprovechado para hacer ejercicio. Y digo, esas son frases que ojalá todo el mundo fuera así, pero no es así. Entonces nos estamos topando que cuando llegan las personas a trabajar, les está costando ¿no? Concentrarse, ha habido más accidentes laborales, en las familias ha habido muchos divorcios, incluso agresiones. Entonces, ¿qué es esto? Que hemos estado con una ansiedad y una tensión y un miedo que nos ganó de repente. Entonces, creo que es un buen momento para echar un clavado hacia nosotros y decir, bueno, ¿yo qué estoy pensando de la vida? ¿Yo qué estoy pensando de la muerte? ¿Quién soy yo, Marcela, con este miedo extremo que tuve en la situación que hemos vivido, por ejemplo? ¿Y qué me falta? ¿Qué quiero mejorar? ¿Cómo vi que lo vivieron mis hijos? ¿Qué otras herramientas les puedo ofrecer? No porque queramos que pase otra pandemia, pero es que seguimos aquí y pues como decíamos, pasan cosas y las pérdidas ahí están. Entonces se trata de tener herramientas y de que juntos como familia, como comunidad, decidamos entrarle a estos temas que a veces pueden ser incómodos, pero que son parte de la vida, y que si los tomamos como parte de la vida desde un buen lugar, de verdad se sanan más fácil. No quiere decir que no nos duela, porque como decíamos al principio, ojalá, pero no hay vacuna contra el dolor. Y digo ojalá con comillas porque también sabemos que el dolor sana, pero sí podemos vivir desde un lugar de más agradecimiento, desde un lugar más feliz, de más amor, no diciendo, bueno, luego después, y ese después, pues no sabemos cuándo va a llegar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta en específico o algo que comentar. Les voy a dejar aquí también mis datos por si tienen alguna cuestión en particular. Creo que hablé muy rápido, pero no quería que se me fuera nada. No, Marcela. Cuéntenme, aquí estoy. Muy bien, muy bueno el contenido, nos ayuda mucho. Ahora vamos a abrir este tiempo de preguntas para quien guste. Como les dije a un inicio, lo pueden hacer también por el chat y vamos a dar unos minutitos para
por si alguien le necesita tiempo para pensar que tiene que preguntar. Gracias. Marce, aquí hay una pregunta muy importante que dice, como te comenté al inicio, habemos, pues la mayoría somos docentes, trabajamos con niños, y hay una pregunta muy importante que dice, nosotros en el papel de docentes, ¿cómo podemos ayudar a un compañero con el duelo de otro compañero? Por la muerte de otro compañero. Ajá. Ok, ¿entre adultos o hacia los No, niños? de maestra hacia alumno. Hacia alumno, ok. Sí, sí, como dices, es una muy buena pregunta, gracias. Yo otra vez creo que desde el amor. Empezando, y perdón si soy muy repetitiva, pero creo que ahí está todo por tener nosotros claro una filosofía de vida y de muerte. Porque no le puedes decir a alguien, no pasa nada, vas a estar bien, si no sabes qué te está pasando a ti con esta situación. Después, tener muy en cuenta la edad de nuestros alumnos. No es lo mismo el tipo de conversaciones que vamos a tener, obviamente, en kinder, que primaria, que secundaria, que en preparatoria. Aunque ya se parezcan mucho las etapas, les podemos hablar mucho más claro o no. Saber que los niños se pueden retraer, pero, por ejemplo, los niños más chicos les podemos invitar a hacer dibujos y ahí se expresan muy bien y decirles cómo te sientes hoy, cómo te gustaría ver en 3 meses. Y entonces los ayudas a que ahorita estoy triste, pero ya me dibujo en 3 meses contento, entonces sé que voy a estar bien. Y ahí ves las herramientas del niño de que va a estar bien. O si no lo está alcanzando a ver, entonces sabemos que ahí necesita apoyo. Pero yo creo que mucho es estando cómodos con las emociones de los demás. Nos cuesta mucho en general, por ejemplo, ver llorar a alguien, ¿no? Se cae incluso nuestro hijo y decimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y los niños crecen diciendo, ¿cómo que no pasó nada? Me caí, me asusté y me dolió. Y me están diciendo que no puedo llorar y que no pasó nada. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Pero lo que no queremos es que lloren. No nos gusta ver sufrir a los demás. Aprender a estar con los demás hasta en sus malos ratos o poder con las lágrimas de los demás es un gran regalo, ¿no? No con todo mundo uno se anima a llorar y creo que es un gran regalo. Muchas gracias, Marce. Ahora Un tengo gusto. aquí otra pregunta Uh-huh. que dice que, por ejemplo, si hay alguna definición que tú puedas recomendarnos para cuando se nos acerca un menor a preguntarnos qué es morirse. Otra vez tendríamos que ver muchísimo la etapa cronológica. A mí me gustan mucho los libros. Les voy a mandar la bibliografía. Yo no sé, no, creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero, por ejemplo, este libro se llama Cómo hablarles a tus hijos acerca de la muerte y el duelo. Y a mí me parece que sentarse y abrir el libro, porque no tenemos por qué saber todo. Sobre todo si nosotros también estamos en duelo, nos puede ganar la emoción. Entonces, decirles, a ver, lo que cada quien tenga claro, ¿no? La muerte es parte de la vida, nosotros estamos hechos por una parte que es este ser interno, por una parte espiritual que siempre va a estar ahí, pero hay veces que el cuerpo se enferma o lo necesitamos dejar para estar en otro lugar. Por eso es importante tener claro y irlos acompañando. Cuando nos despedimos de alguien físicamente, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos angustiados, podemos no querer dormir, pero después de este proceso los vamos a sentir muy cerquita. Por ejemplo, cierra tus ojos, lo puedes ver, te puedes imaginar que te está diciendo y te van a decir que sí, ahí está. Entonces, esa parte del amor, pues se puede acabar el cuerpo, pero el amor está impecable. ¿No? El amor está ahí. Entonces de ahí nos tenemos que agarrar, pero desde un lugar donde nosotros lo tengamos muy en paz. Hay muchos libros acorde a cada etapa, hay películas que nos pueden ayudar. Ojalá tocáramos estos temas antes, ¿no? O sea, cada vez que tengamos una oportunidad educativa, por ejemplo, muere la mascota y rapidísimo la reemplazamos. En vez de hablar con los niños y decir, se murió el pececito y voy y compro otro pececito que es hasta de otro color, pero le digo al niño que ya cambió de color y con tal de no afrontar esto porque nos duele y nos incomoda a nosotros. A los niños todavía no les incomoda. Entonces, es aprovechar, yo creo, esos momentos educativos cuando hay una película, cuando hay un videojuego. Ok, aquí tienes 3 vidas, pero en la vida a veces no es así, por eso tenemos que disfrutar y cuidar nuestro cuerpo. No sé si por ahí soy clara. Sí, muchas gracias. Mira, aquí tengo un comentario y una pregunta. Dice, buenas noches, excelente plática.
Cuando pasa algo fuerte, ¿qué representa un Gracias. duelo? Que representa un duelo, perdón, mi hijo se retrae. En el momento de platicar con él, ya no quiere escuchar nada. ¿Qué tanto tiempo le doy o cómo me acerco? Sí, es muy común. Me hubiera gustado saber nada más aquí la edad del niño. Si normalmente es más platicador y se retrae en el duelo, es normal, es parte de, y yo me acercaría con mucho cuidado a decir, yo sé que no es cómodo hablar de estas emociones, Tiene pero 12, aquí Marce, estoy si perdón que te quieres. interrumpa, Tiene tiene 12. 12. Ok, no, gracias, buenísimo. Entonces ya a los 12 nos damos más cuenta que la muerte es universal y que no es, se me olvidó la palabra, perdónenme, que no se puede echar para atrás, ¿no? Entonces, es esta parte de ser mucho más claros con ellos y decir, lo que te está pasando es un duelo, vamos a platicar y vamos a investigar juntos qué es un duelo y cómo manejamos las emociones. ¿Qué te puede ayudar? A lo mejor no lo quiere hablar, pero lo puede escribir. Le puedes regalar un cuaderno y decirle que escriba todos sus sentimientos. Es una herramienta maravillosa. Los niños se expresan y los jóvenes mucho por ahí. Podemos ir a jugar básquet, podemos caminar y algo va a ir diciendo poco a poco, pero le vamos dando este espacio donde él se sienta cerca y en un lugar cómodo para expresar sus emociones. Si ellos dicen, es que yo tengo mucho miedo o yo me quiero morir porque tengo mucho dolor y nosotros nos asustamos y les decimos, no digas eso, ahí se acabó la comunicación. No tenemos, yo sé que no es fácil, que nos pueden asustar este tipo de comentarios, pero no es que se quieran morir, es que no quieren seguir viviendo con ese dolor. Entonces, le aclaramos eso. Claro, a veces el dolor es tan grande que lo que quieres es desaparecer, pero fíjate, la vida es maravillosa y vamos a conectar a los chavos y a los niños con la naturaleza, vamos a ver a los animalitos, vamos a ver a nuestros seres queridos, desde ese lugar que se sienta otra vez conectado con la vida y muy en confianza con nosotros. Para esas edades también hay libros, pero sobre todo películas que nos pueden ayudar mucho. Y otra vez, si nosotros tenemos claro, nos podemos adelantar. Me imagino que podrías estar pensando esto. Yo he pensado esto. ¿Te suena? Y si vemos que quieres seguir platicando, seguimos con el tema y si no, otro día. Pero abrirle la puerta de cuando tú quieras, aquí estoy. Yo, y contarles experiencias, ¿no? Mi primer duelo fue así, lo que viví, lo que sentí, me hubiera gustado saber esta información que a lo mejor hoy tengo. Muchas gracias, Marce. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o Tengo comentario? yo aquí algunas preguntas que me Sí, llegaron, perfecto, que dice directo. Dice, hola perfecto. Marcela, mi hijo tiene 12 años, ha sufrido pérdidas muy significativas en su vida, no por muerte, primero su papá, por un divorcio, luego una pareja que estuvo 7 años y después único amigo que tenía una actividad deportiva. Ok, y las ha sentido como traiciones, nos dice, y cómo puede hablar con eso. ¿Lo ves muy bien? O sea, de entrada, que tú sepas que ha vivido estas 3 pérdidas tan fuertes y que se genera un duelo es muy bueno. Ahora hay que ver que las haya sanado. ¿Cómo sabemos que las ha sanado? Puede platicar de los sucesos sin enojarse o sin llorar de una manera muy fuerte. A lo mejor si es un ser querido siempre se nos puede salir una lágrima y está bien, pero no desde un lugar de desesperanza, ¿no? Ayudarlo mucho, mucho con la autoestima. Siempre que perdemos algo, por algo lo más sencillo, se nos cae el celular que hoy tenemos todo ahí, nos da un sentimiento muy feo y nuestra autoestima baja. Trabajar la autoestima es importante, que haga deporte, que pueda platicar y si hay algo que se le está atorando, que pueda tener la ayuda y el acompañamiento de alguien especializado, creo que vale mucho la pena. Pero pueden, o sea, creo que la buena noticia aquí es que hay muchas pérdidas que no nos gustan, o la mayoría, ¿no? Y hay pérdidas que decimos, no, no, a mí si me pasa esto, yo no podría. Y la verdad es que sí podemos con todo hasta lo que decimos que es inimaginable. No queremos, y estoy de acuerdo, entiendo que no queramos, pero sí podemos. Y nuestros niños también pueden. Y tienen a veces más recursos de resiliencia que nosotros porque no tienen toda esta bagaje de pensamientos y que nos pueden complicar. Entonces van a poder y desde este lugar yo sé que le estás pasando mal, pero aquí estoy contigo y vas a sanar y vas a estar bien. Acuérdate cuando te pasó esto y lo lograste. Acuérdense cuando empezó la pandemia y ya estamos en clases. Acuérdense, ¿no? Y entonces es demostrarles que sí han podido con lo que les ha pasado. Y hay otra por aquí. Como lo comentaste al principio, no son pérdidas de muerte, pero igual son pérdidas que siento que lo han marcado. Por supuesto, las pérdidas marcan, pero no siempre dañan, ¿no? No siempre te tienen que lastimar, te pueden construir. Creo que cuando uno tiene una pérdida,
y son de estas frases a lo mejor medio fuertes, sangronas, yo sé, hay que tomar postura y decidir, a ver, ¿esto me va a destruir o me va a construir? No es fácil porque cuando acabamos de tener una pérdida, lo que sentimos es que nos destruimos ya y que no vamos a poder. Pero después de unos días hacer ese análisis de me está doliendo muchísimo, pero esto no me va a destruir. Y entonces desde ese lugar de amor propio, de trabajar, de buscar libros, herramientas, terapias, lo que sea que necesite para sanar mi corazón, sobre todo darme tiempo, lo puedo lograr y esto me va a sanar, porque ya pasó, no lo elegimos, pero sí sucedió. Y creo que esas son todas. ¿Cuáles son los títulos recomendables de películas que podemos ver con los niños de 11 años? Ok, me gustaría muchísimo mandarles por escrito para poderles poner varias. Si les parece bien, se los comparto a Vero. Tanto los libros como las películas, nada más es importante verlas con ellos, ¿no? No decirles véanlas, sino verlas con ellos. Y estas películas, por ejemplo, de Pixar, como Intensamente, la de Up, ¿no? Que aunque digan, ay, ya estoy grande para eso, sí, pero véanlas porque tienen una parte de mucho mensaje, hasta las de superhéroes ¿no? Que perdieron a los papás y cómo lo han enfrentado, desde el enojo, desde el amor, cómo los marcó. Creo que todo lo que tenemos alrededor son oportunidades. Fijarnos lo que nosotros hemos dicho en esta pandemia. Qué barbaridad, qué horror. ¿Qué le habrá pasado a ese señor que Dios lo castigó con 6 o 7 pérdidas? Ahí el lenguaje es bien importante. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué creemos? Y cómo queremos acompañar a nuestros niños. Pero sí, con mucho gusto se los preparo. La mamá de Diego. Perdón, Perfecto. ¿alguien tenía? Tengo otra pregunta aquí que dice, claro. ¿Qué responder a un niño cuando pregunta el por qué se murió? Yo les diría que porque es algo que a todos nos va a pasar, porque somos seres vivos y de un lado de la vida hay muerte, que no es castigo, que es parte de la vida y que esta persona está bien, que no le falta nada, no le duele nada. Los niños se preocupan mucho por tendrá frío, tendrá con quién jugar, tendrá su comida. Está bien y eso desde la tanatología, con la parte científica, está investigado en muchísimos libros de cómo se llegan a estas conclusiones de las personas que han fallecido por algunos minutos, ya ven estas personas que han tenido como minutos sin respirar y que si regresan, bueno, pues han investigado y han entrevistado a muchísimas personas, empezando por Elizabeth Kubler-Ross. Hay un libro que se llama La Rueda de la Vida, que les recomiendo mucho, está hasta en audiolibro en YouTube, y que va explicando las primeras investigaciones de cómo científicamente nos dicen las personas que murieron unos minutos o unos segundos o las personas que han estado en situaciones de accidentes, qué es lo que ven, qué es lo que pasa desde la manera científica. Si además lo pegamos con alguna cuestión de la religión de cada quien, no he encontrado ninguna religión que se contraponga con eso, ninguna. Entonces creo que desde ahí todo ayuda, pero desde decirle todos los seres vivos mueren y no está mal, no está mal. O sea, fíjense los árboles, cómo salen en primavera las flores preciosas, las hojas verdes, pero después viene el otoño, se caen esas hojitas y se tienen que caer para que eso sea abono y vuelva a resurgir. Entonces, si así lo entendemos nosotros y lo podemos tener claro, los niños lo van a entender mucho mejor. Muchas gracias. Tengo 2 preguntas más. Una dice, claro. He tenido varias pérdidas en los últimos meses y me llama la atención que la gente siempre pregunta el motivo, el por qué se murió la persona. ¿Esto por qué es? Híjole, ¿cómo lo digo que no esté tan feo? La verdad es que somos bien imprudentes, no sé si decirlo así, no sé si es esta parte de a veces cuidarnos, de quiero saber exactamente qué pasó para que no me pase a mí. De alguna manera, si me dices que esta persona tuvo un accidente, ¿qué tengo que hacer yo para que los míos no les suceda? No es un mal lugar, o sea, no lo hacen desde luego por lastimar, lo hacen desde un lugar de miedo. Yo les diría que lo más importante que hicieron las personas fue vivir, no morirse. Las personas se mueren en un ratito, pero viven 5, 10, 20, 50, 80 años. Y de eso hay que hablar, más
que de la muerte. A veces las muertes son muy aparatosas y entonces nos quedamos muy impresionados, pero la vida de las personas es lo que merece la pena. Ojalá todos aprendamos a acompañar a las personas en duelo, ¿no? Creo que esta parte de decir cosas que nos van a lastimar, y no sabemos, no lo hacemos otra vez desde un mal lugar, pero pues les decimos, aquí estoy para lo que necesites, y el día que te hablan para pedirte algo, pues no puedes. Entonces mejor no digamos cosas que no podemos cumplir, simplemente estar, no tenemos que decir nada, nos gusta tener, o sea, pensar que podemos resolver el dolor de los demás y no necesitamos resolverle nada a nadie. Nadie sabe. Necesitamos o podemos acompañar nada más. Ok, aquí tengo otra que dice, ¿qué decirle para que no piense que se puede morir en cualquier momento y por lo mismo viva asustado? ¿Será también como de 12 años? Hay que entender por qué está pensando eso. Si está, Sí, de 12, 12. ok, gracias, Ale. Si está pensándolo porque acaba de tener una pérdida, yo le diría, ¿qué es lo que te da miedo? Te da mucho miedo, que a casi todos los niños y las personas les da más miedo que se mueran sus seres queridos que uno, ¿no? Entonces, saber exactamente qué está pasando, pero qué te imaginas, por qué crees que te da tanto miedo. Ok, es lógico pensar en eso cuando hemos tenido una pérdida. La mayoría de las personas estadísticamente mueren mucho más grandes, pero no está escrito, ¿no? Hay muchas personas que pueden morir más jóvenes, hay accidentes y todo. Por eso hay que disfrutar el hoy. Y si perdemos el tiempo con miedo, no estamos disfrutando. No hay manera de que tú y yo sepamos. Lo que sí sabemos es que hoy podemos disfrutar más la vida. Y si tenemos una filosofía de vida y de muerte, vamos a estar más en paz. Si es algo que lo está agobiando y no lo está dejando dormir, sí es importante que acudamos con un profesional. A veces solo con hablarlo, con escribirlo, con llorarlo, con enojarse y que le demos permiso de expresar todo eso, van sanando. Pero si ya es algo más que no lo deja hacer su vida del día a día, sí, sí valdría la pena que tome una consejería de unas pocas sesiones, ¿no? Ok, Veo aquí una, sí, dime. adelante, Marcia, adelante. No, es que no sé si es directa o si tú la ves, dice qué podemos decirles cuando lo están viviendo. Cuando están viviendo una pérdida está muy difícil, lo sé, cuéntame cómo lo sientes. Yo me siento así, yo me siento cansada, me siento abrumada, me siento enojada. ¿Tú cómo lo sientes? Antes de adelantarnos y decirles, aquí estoy para acompañarnos, acordarnos que podemos explicarles qué es una pérdida, ¿no? Y que decir, bueno, una pérdida es algo que yo tenía y hoy no tengo, pero también es algo que yo deseaba y nunca tuve. Eso también es una pérdida. Y estas pérdidas desencadenan un proceso que se llama duelo. El duelo dura un tiempo, para cada persona es diferente, pasa por unas etapas. Es normal que te sientas algún día muy triste o muy cansado o muy enojado, pero va a pasar. Y hay muchas estrategias que podemos hacer para que te vayas sintiendo mejor. Sin decirle todo, pero sí podemos ayudarle con la comida. Por ejemplo, cuando estamos en duelo se nos antojan las cosas dulces y empezamos a comer a veces mucho azúcar, sobre todo en las tardes. Y entonces nos sube el azúcar a todos, normal, y cuando viene ese bajón de azúcar nos sentimos muy tristes y decimos, uy, ya estoy mal otra vez. Y no, es simplemente que si se nos antoja algo muy dulce o un pan dulce en la mañana, en la noche no, porque queremos que duerman y descansen y se desconecten un ratito. Acompañarlos a inventar estos, bueno, no inventar, pero hacer estos tiempos de juegos de mesa, de correr con ellos, de llevarlos a andar en bicicleta, a que vean lo que sí hay. Cuando uno está en duelo, empezamos a desarrollar una visión que se llama de túnel. Solamente vemos lo que perdimos y estamos muy tristes. Entonces hay que ayudarlos a ampliar un poquito la visión. Sí, sí es cierto, estamos viviendo una pérdida y nos duele muchísimo, pero ¿qué otras cosas hay para equilibrar un poquito? Y no asustarnos, se vale que lloren y está bien, van a sanar con eso. Aquí está otra que dice, ¿qué podemos decirles cuando lo está viviendo? Justo es la última que hablábamos, ¿no? Es Claro, esta perdón, que... perdón, sí. No, no pasa nada. La otra es, si pones un rincón de amor a alguien, ¿cuánto tiempo lo dejas? Si lo estamos poniendo porque es para acompañar al niño, el niño solito va a decirnos cuando ya lo quites. O sea, te dice, ay, ya, ¿no? Ya vamos a quitar esto, o ya deja de hacerle mucho caso. A veces dura un mes, a veces dura 2 años, ¿no? Normalmente nunca dura más de 2 años, pero es un lugar como de amor y de confort. Y además lo podemos hacer los adultos.
Hoy, por ejemplo, que hemos tenido que tener las cenizas en casa por toda esta situación de pandemia que no es lo que hacíamos normalmente, pues se hicieron como altares y tengo niños que me dicen es que me da miedo pasar por ahí porque también escuchan que los papás se refieren de alguna forma. Entonces, si lo convertimos en un rincón de amor, aunque no esté después ese lugar, nada más lo mueves, a lo mejor esta foto te parece bien si ahora lo colgamos aquí y desde aquí siempre el amor está ahí para que ya no estemos complicándonos con las flores que hay que comprarlas. Y solitos lo van soltando, no es de tiempos, es de que los vayamos viendo mejor y más sanos y que les permitamos expresarse. Ahí me enojo o ahí me río y también me río, ¿no? Porque tengo casos también que nos enojamos porque se ríen los niños y estamos pasando un duelo en la familia. Hay que dar oportunidad que cada uno vive su proceso, ¿no? A sus tiempos. Ok, Marcia, y mira, y por último tengo que si puedes volver a compartir, por favor, la diapositiva de qué sí decir y qué no decir, y la de tus datos, por favor. Con mucho gusto. Déjenme. No sé, ¿ahí se ve? Sí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí. Ahí está la de tus datos. Ay, gracias, Vero. Aquí les dejo, tengo un Facebook y un Instagram de Marce Tanatóloga y ahí justo ayer compartí un video de tips de manejo de duelo para niños y bueno, ahí está mi WhatsApp y mi correo cuando necesiten. A veces me tardo un poquito en contestar si estoy en consultas, pero siempre les voy a contestar. Y con mucho gusto me regreso a la de qué sí decir, ¿verdad? A ver, déjenme, me regreso. Creo que es esta. Que si ayuda, no, es esta. Sí, es esta, que sí ayuda, ¿no? La parte de las rutinas, fomentar el ejercicio, hablar del tema, permitir que se exprese su dolor. Y me dicen, es que dice groserías. Sí, dice groserías. Está bien en ese lugar de expresión del dolor. Vamos a dejar que lo saquen. Cuando ya lo sacaron, ok, eso no se lo puede decir a todo mundo, no se lo puede decir a un adulto, aquí sacaste todo tu enojo, está bien. Si los estamos viendo muy enojados, invítenlos a pegarle una almohada. Es de lo más satisfactorio y no es así como ya le va a ir pegando a todo el mundo. No, lo que necesitamos es que eso que sienten aquí, que no están pudiendo, lo dejen fuera. Romper hojas también ayuda, más que luego para que no se corten, mejor de esas de revista, o rayar una hoja, ¿no? Con plumas y colores así muy fuerte, pero sacarlo. Por eso me gusta para los niños el ejercicio. A veces como adultos preferimos rayar o cortar o pegarle una almohada, o todas, ¿no? Está bien, o sea, hay muchas estrategias que podemos usar y hay que ir encontrando la que a nosotros nos ayuda más. Muchas gracias, Marce. Pues al parecer ya ni en el chat personal ni en el del Zoom tenemos ninguna duda. ¿Alguien que de último momento quiera preguntar algo? No, me parece que ya no. Sí, me parece que ya no, Marce. Entonces, pues bueno, agradecemos muchísimo todo tu apoyo, tu información ha sido de gran ayuda y bueno, esperamos poder tener otras sesiones para dar continuidad a esto que es una información muy importante en la parte personal, en la profesional y pues obviamente en el día a día. Entonces te agradecemos mucho tu tiempo y toda tu dedicación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por escuchar y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Que pasen bonita noche. Bye. Igualmente, hasta luego.